Voy a decir primeramente, Bruhim Habaim, a todo Bekol, a todos los que estamos aquí, a los que se unen a través de la transmisión o de la grabación. El Eterno nos provea lo sigue proveyendo con su misericordia, su rahem, esta forma de poder transitar, de poder andar, de poder compartir, ¿no? La verdad que es hermoso cuando podemos los hermanos juntos estar en unidad y poder de esa manera, como hicimos esta mañana, ¿no? Poder compartir en la yeshiva un tiempo, como decíamos. Ahora está ordenado, porque bueno, uno cuando hace el estudio o la preparación ordena los puntos para no irse por los tiempos, ¿no? Pero en la yeshiva, como ya no sigue ese rol de ordenamiento, sí lo marca lo que vaya saliendo. Entonces es precioso como algunos puntos. Y algo que puedo compartirles, la reflexión de hoy día realmente salió de una yeshiva anterior. Porque no recuerdo, un par de versículos, un par de parashat anteriores, salió un tema que me quedó ahí marcado. Dijimos, esto es para verlo. Y bueno, esta fue la oportunidad. Así que bueno, el Eterno me provea la posibilidad de poder avanzar y vamos a ir ya ahondándonos, entrando justamente. Vamos a ir marcando que este libro, primeramente voy a hacer como una introducción, ¿no? Este libro que, bueno, el original es Devarim. Nos acordamos que Devarim tiene que ver con palabras, es el plural de palabras, justamente, Dvar. Entonces, el libro comienza justamente con justamente Hadevarim. Y justamente eso está hablando de estas son las palabras, justamente. Ayer, bueno, y ahí sigue justamente comentando el libro. Entonces, siempre todos los libros, el nombre justamente, el perjuicio de las parashá, comienzan con esa primera oración o esa primera parte que tiene que ver o que marca justamente la lectura del capítulo que corresponda, del libro que corresponda, ¿no? Y bueno, más allá que ahora este libro, es justamente Devarim, justamente, o Deuteronomio, Deuteronomio como es conocido, es uno más de ellos, de los libros que de alguna manera fueron un poco cambiados los nombres, justamente, porque realmente, más allá de que haya un recuento, ¿no es cierto? Muchos inclusive lo traducen un recuento, digamos, un volver a comentar de la ley, de la instrucción. Muchos lo comentan como que si fuese una nueva ley. En realidad lo que está haciendo Moshe es repasar. Y bueno, en esta parasha vamos a ver que comienza con marcando algunos puntos, más que un repaso. Sí, es un repaso, pero comienza marcando algo específico de lo que ocurrió justamente con el pueblo de Israel allí desde que salió de la esclavitud de Egipto, ¿no? Bueno, entonces con respecto a esto que estábamos mencionando, fíjense que, bueno, acá he puesto justamente lo que acabo de decir, está en hebreo, justamente el Eja de Barim, para marcar que realmente el comienzo de esta lectura justamente es de Barim, no es de Deuteronomio, o de esta para allá justamente. Entonces, bueno, esto para tener como una señal nada más de que, y recordar que muchos autores justamente le han cambiado los nombres como para por ahí sacar un poco de contexto de lo que se quiere marcar. Entonces nosotros cada tanto vamos remarcando, vamos extrayendo, vamos marcando lo que realmente dice el original. Bueno, decimos que en este libro justamente, en general de Barim, ¿no? Moshe reitera delante del pueblo la secuencia histórica de sus años en el desierto, de los años del pueblo que transitó esos 40 años en el desierto, ¿no? Desde la salida de Egipto hasta llegar al límite allí de Canaán, ¿no? Que sería después la tierra de Israel, Eretz Israel. Pero remarcando los puntos, él comienza lo que les acabo de decir, los puntos en los cuales el pueblo provoca la ira del Eterno. Entonces vamos a darnos cuenta justamente que lo primero que empieza a remarcarles justamente son lugares geográficos, ¿no? Y vamos a demostrar, vamos a ver que los lugares geográficos, los cuales está diciendo, no son los lugares que ellos están en ese momento, eso lo vamos a ver, me voy anticipando un poquito, sino que son lugares en donde justamente el pueblo provocó la ira del Eterno por su desobediencia en distintos puntos, ¿no?
No es el tema que vamos a hablar, pero es justamente como para señalarlo, ¿no? Entonces, el propósito que tiene Moshe allí es reflexionar. Es como cuando uno en el transitar de la vida, que lo vamos a ver, porque el desierto del transitar del pueblo sacado de la esclavitud, símbolo del pecado, que nosotros también un día salimos, y bueno, transitamos y nos equivocamos. De alguna manera, diríamos, por ahí, en cierta manera, provocamos la ira del Eterno, pero con su raján, su misericordia, Él nos vuelve a ser parte, a incorporar, ¿no es cierto? ¿No? Y acá pasa más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces Moshe toma esa actitud de remarcar o repasar lo que sucedió, ¿no es cierto? Para reflexionar y como para alguna manera tener en cuenta que él está dando quiere reforzar un vínculo justamente del Eterno, de Yahweh con el pueblo, para que no ocurra después ya en la tierra prometida, vuelva a ocurrir circunstancias. Entonces él trata, acordémonos que Moshe a esa altura de su vida ya se le había anunciado que él no iba a entrar, ya sabía que ya tenía los días, como se dice normalmente, contados. Entonces imagina una persona que dio parte de su vida o el final de su vida para que este pueblo justamente llegase al destino que el Eterno le había marcado, y bueno, trata o se esfuerza o hace mención de todo lo que puede de parte suya para poder mostrarle al camino que deben de seguir ese pueblo al entrar a la tierra prometida. Entonces, es también, todo esto, acordémonos que tiene el contexto histórico de lo que sucedió. Vamos a ver precioso un contexto profético, pero también tenemos un contexto de nuestras vidas, saliendo de la esclavitud del pecado, donde se nos rescata, donde se nos da la oportunidad, ¿no es cierto? Y bueno, ante las situaciones de transgresión, ¿no es cierto? Qué bueno que alguien también nos pueda recordar en el sentido para reflexionar en lo que nos equivocamos, en lo que transgredimos, quizás por desconocimiento, quizás porque de alguna manera transgredimos aún conociendo. Bueno, ese es el tema de lo cual en ese periodo justamente en el cual no es el tema que vamos a compartir hoy día, quizás en otra oportunidad, otro año, si el Señor nos da vida, podamos hacer y un poco detenernos en cada uno de esos puntos. Precioso también esa parte, analizar cada uno de esos puntos donde se provocó la ira del Eterno. Y estoy seguro que lo vamos a encontrar y vamos a reflexionar y nos vamos a ubicar inclusive para estos tiempos. Ese transitar en el desierto es nuestro transitar hoy día. Es tal cual, hay un modelo, por algo el Señor permitió que la transgresión ocurriera, porque queda un modelo para marcarlos para nosotros en este tiempo, ¿no? También se relata en este libro los sucesos del primer exilio, lo que venimos diciendo, el camino para dejar de ser esclavos y los pormenores de los primeros 40 años desde la salida de Egipto. Es lo que hemos dicho. En esta etapa, Moshe compromete al pueblo con los valores y las obligaciones importantes que deberán guiar sus vidas justamente. El esfuerzo que hace Moshe, sabiendo que ya los va a dejar, él trata de darles lo que más puede para que puedan ellos afrontar lo que viene en la tierra allí de futura tierra de Israel, ¿no? Moshe observa al pueblo sabiendo que ya habían llegado sus días, bueno, esto es lo que estamos diciendo, y bueno, expone ante ellos la historia del pueblo y les presenta los postulados básicos para fortalecer la emuná. Básicamente nosotros venimos hablando de emuná, esa palabra ya la sabemos ya inclusive los últimos que se han incorporado, ¿no es cierto? Acá mis hermanos ya se van familiarizando con la palabra emuná, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que es? Fidelidad. ¿No es cierto? El creer, el confiar, el obedecer. Entonces, Moshe de alguna manera trata de fortalecer esto que era fidelidad y de alguna manera sabe que como consecuencia de que no fueron fieles en algún momento de ese trayecto de la historia, evidentemente que no llegaron, podrían haber llegado en menos de una semana. Sin embargo, demoraron 40 años. Entonces, él trata de marcarles, ¿no es cierto?, como profeta también, como buen historiador primero, porque excelente digamos, cómo relata la historia, pero también como profeta, aún a él marca de aquel que habría de venir, ¿no es cierto?, de aquel que habría del Eterno enviar justamente, como profeta también, un buen visualizador como profeta. Es así como Moshe se revelará como historiador y como profeta a la vez. Bien, vamos
habiendo hecho así como un mirar justamente de lo que trata el libro, vamos a ir a la introducción ya de la parashá de hoy día. Comenzamos desde el primer versículo justamente, voy a mostrar 3 versiones creo que he puesto, y después una cuarta que quiero allí asentarme un poco. La textual dice en los 2 primeros versículos, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Param, Tofel, Labán, Hazarot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Eso es lo que decía justamente la versión textual. La nácar columna, ¿qué dije? ¿Perdón? Nácar colunga, está bien, dije así, no sé si me equivoqué al decirlo, pero me sonó raro, nada más, lo dije bien, nácar colunga. Bien, estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel, al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, que está frente a Suf, entre Faram, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Parecido, pero ya se dan cuenta que hay unas diferencias ya al principio. Y la Biblia que nos llega como Kadosh, la de Digos Kunze, dice, estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado extremo del río Jordán. Que cambió también, ¿no? Ya, fíjense que uno está hablando al frente justamente al otro lado del Jordán, este está hablando al lado extremo del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, del otro lado de Suf, entre Param y Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Bien, similar pero cambia, va cambiando algo. Bien, vamos a ver, teniendo en cuenta que el mensaje de los 10 primeros, cuando uno avanzó un poco más ya sabe que los 10 primeros capítulos de este libro de Barim, en los que Moshe se dirige al pueblo de Israel en un largo discurso justamente, es más, se conoce en hebreo el Mishnah Torah, como un repaso de la Torah también, ¿no? Bueno, este discurso justamente que hace Moshe, cuyo contenido es de palabras de amonestación, pero claro, ya no es una amonestación que viene de parte del Padre, ya puede hablar, no, él es su apreciación, como decíamos al principio, es justamente una amonestación, pero una amonestación como para recordar y reflexionar justamente. Entonces, bueno, hay palabras de amonestación recordando lo que pasó justamente. Por lo tanto, cuando después, como vimos ahí, a continuación Moshe habla, cuando empieza, habla de lugares geográficos, eso es eso que vimos recién justamente. De hecho, va a estar refiriéndose a lugares específicos en donde el pueblo de Israel pecó contra Yahweh, ¿no es cierto? Y no la ubicación precisa donde estaban en ese momento. Ya vamos a corroborar eso con una gráfica. Tengo una gráfica que ya la muestro y vamos a ver justamente que, bueno, ellos no están parados en esos lugares. Cuando dice, y justamente son las palabras que habla Moshe, ¿no es cierto?, en esos lugares. No, es haciendo mención o recordando lo que sucedió en esos lugares. Es un poco distinto el encuadre, ¿no? Bien, no es donde se encuentran ellos en ese momento, por eso lo marco para marcar la diferencia. Por lo tanto, Moshe menciona que hay algunos lugares más sobresalientes de donde el pueblo de Israel habría provocado el enojo de Yahweh. En los versículos que leímos, vemos que los lugares que se mencionan no están justamente en la otra ribera del Jordán o de Jordán. Es más, el texto decía justamente en el desierto. Entonces ahí he puesto signo de pregunta, en el desierto. Pero no estaban en el desierto. Ahí lo va marcando que hay una pauta de que está mencionando otra cosa. Recordemos que la última etapa del viaje, antes de cruzar, lo leímos en la parashá anterior, en la última parte. Lo traigo a mención, ya lo voy a traer a mención otra vez en número 33-48. Fue en las llanuras de Moab, según lo relata números 33-48, ya lo vamos a leer. Y el libro de Devarim comienza justamente ahí, en ese mismo lugar. O sea que estaba allí, en las llanuras de Moab. No están allá en el desierto en todos esos lugares que mencionó. Porque es una cosa, está bien, el hombre dividió los libros, los números, pero anteriormente era un relato, era una continuación. O sea que venía hablando de que estaban en ese lugar y siguió hablando de que Moshe justamente le habla estas palabras, justamente. Él lee de Barín y bueno, y comienza a decir las palabras. Entonces no está cambiando de lugar, como diciendo, punto, pasemos a otro libro. Está bien que comenzamos un libro distinto, pero está hablando del mismo lugar. Por eso justamente fíjense lo que dice el número 33-48. Salieron de la cordillera de Abarim
y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jardín del otro lado de Jericó. ¿Se dan cuenta que no están en el desierto allá donde está marcando todo eso que está diciendo? O sea que esto es una comprobación de que realmente Moshe está empezando a recordarles lo que había pasado en cada uno de esos lugares. No me voy a detener lo que pasó en cada uno de esos lugares, lo estoy mencionando como para tener presente que Moshe está haciendo mención a algo que sucedió por transgresión, por no practicar justamente la emuná, la fidelidad, y ellos transgredieron, provocaron la ira del Eterno, de tal manera que en uno de los lugares justamente, inclusive podrían haber ingresado, y bueno, pero se acuerdan por el tema de los espías, llamados espías, o esos hombres que enviaron justamente, no entraron porque realmente no confiaron en el Eterno, quisieron ver primero, y bueno, hubieron 10 justamente que apreciaron algo nefasto, y bueno, eso provocó que siguieran después 38 años más en el desierto, ¿no? Sumando 40 años justamente en el desierto, ¿no? Y de allí sale justamente el tema que vamos a vincular, que va a ser justamente quienes ingresan. Que me ayudan, ¿quiénes fueron? Josué y Josué y Caleb. Bien, bien, bien. Bueno, así podríamos extender. Me salté esta parte. Nuevamente podemos decir que cuando Moshe habla de estos lugares, de hecho, se está refiriendo a lugares específicos en donde el pueblo de Israel pecó contra Yahweh y no la ubicación precisa en la que se encuentra en ese momento. Así podríamos entender este versículo acorde como lo traduce la versión bíblica Torá 1999, que expresa lo siguiente. Me gusta cómo lo expresa. Estas son las palabras que Moshe habló ante todo Israel del otro lado del Jordán, relativas al desierto, relativas a la Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán y Tofel, y Labán, y Hatzerot, y Di Saab. ¿Vieron que es distinto? Fíjense cómo el relato cambió. Es distinto, es totalmente distinto. Por eso la traje a mención, porque me gusta cómo lo traduce. En el desierto y en la Arabá, sino que son acerca de lo que... Eso, relativas al desierto allá, ¿se acuerdan? Como diciendo, ¿se acuerdan lo que pasó allá? Relativas al Arabá, ¿se acuerdan lo que pasó allá? En esos lugares. Y bueno, fíjense una cosa interesante, ya lo vamos a ver, lo vamos a entender bien esto. Ya pongo una imagen, un gráfico, un mapa, ya, y eso lo van a entender perfectamente lo que está diciendo acá, justamente. Miremos a continuación este mapa que estoy diciendo. Bien, fíjense. Es más, este es de la salida de Goshen, allá en la zona de Egipto, y bueno, y hasta yo voy a avanzar porque quiero acá, apuntar acá. Justamente es donde estamos, es como un zoom que he hecho para darnos cuenta. Fíjense que allí, claro que yo acá no puedo marcar, pero sí puedo hacerlo así. Fíjense, allí en esta zona, cuando dice relativas al desierto, bueno, ahí están marcados justamente los desiertos asociados a la zona final donde estaban ellos, donde se produjo justamente algunos de los puntos sobresalientes que menciona el texto. Hay otros más, pero los que menciona ahí el texto justamente cuando dice Ele Hadbarim, cuando él menciona las palabras esas que son sucesos específicos. Fíjense, relativas al desierto, relativas al Arabá, ahí está, lo alcanzan a leer, en el Arabá, en esa zona justamente, que es un valle en realidad, ¿no es cierto? Fíjense que ahí está, frente al Mar Rojo, o sea, fíjense que entre el finalizar del río Jordán, que termina allí en lo que sería el Mar Muerto, Mar Salado, se ubican un poco hacia el norte, se van ubicando, y hasta lo que sería, la península esta del Mar Rojo, justamente, digamos, la parte de esta final. Entre esa zona ocurrió todo eso, por eso dice frente al Mar Rojo, justamente. Después dice entre Parán y Tofel, allá está Parán. Bueno, todas estas partes justamente entienden que ahora sí está diciendo, Moshe está marcando, como leímos anteriormente, fíjense cómo decía el versículo, dice, estas son las palabras que Moshe habló ante todo Israel del otro lado del Jordán, relativas al desierto, ¿ves? Aquí está hablando, a ese que mencionamos recién. Cuando vimos el mapa, nos ubicamos, relativas al desierto, relativas al Arabá, justamente, frente al Mar Rojo, entre Parán, que lo vimos, y Tofel. O sea, esa zona del centro, de allí ocurrieron de alguna manera los mayores eventos que provocaron la ira del Eterno. Entonces Moshe lo que hace es recordar las palabras mencionando esa parte que ocurrió allí, justamente. Podríamos hacer un estudio de lo que es específico cada uno de esos puntos. Cabe para hacerlo, pero no lo vamos a hacer. No, quedará para otra. ¿Va a querer compartir algo, Daniel? No, breve nomás, José. Es como quien dice, ¿te acordás lo que pasó allá?
donde te habías portado mal. Eso, ahí está. Porque no menciona todos los puntos por donde pasaron. No. Y no solamente aquellos en que hubo problemas. Como para ya poner al auditorio, así digamos, a los que lo estaban oyendo, en tema de cómo va a venir lo que va a decir. Así es. Entonces, vamos a recordar aquellos momentos en que llevamos a ir al Eterno, bueno, también a raíz de lo cual vinieron sus misericordias también. Así es, tal cual. Tal cual. Bueno, y otra cosa quisiera decir del mapita anterior. ¿Ese es? Que siempre hacemos la salvedad que usamos estos mapitas que, bueno, que a veces es difícil conseguir. Sí. Pero tenemos hecha la salvedad de que el viaje por la península del Sinaí, como se ve en este mapa, no es el que tenemos entendido nosotros, ¿verdad? Sino que es más directo y apunta a Pija-Jirot, ahí en el Golfo de Agaba. Si ustedes ven el mapa, se lee donde dice Golfo de Agaba. Perfecto. Entonces, bueno, eso nada más aportando con la salvedad, nada más del mapa. Exactamente. Es más, yo tengo hecho toda una serie de imágenes de este proceso en cada punto, o sea, una interacción visual muy interesante que la compartí para allá anterior, justamente el año anterior. Exactamente. Y estuve tentado a traerlo de vuelta porque tiene una imagen gráfica, el año pasado no estábamos grabando, entonces dije, bueno, está bueno para pasarlo ahora, pero si lo paso ahora, como repasándolo, pierdo lo que quiero apuntar, lo que quiero llegar. Espero que el Señor me dé justamente tiempo, por eso quiero hablar justamente de Caleb y de Josué, ¿no? Y más específicamente de Caleb. Bien, esto que está acá, en las etapas de nuestra vida, lo voy a pasar por alto porque en realidad es lo que hemos hablado, es las etapas justamente por donde hemos transitado en ese desierto, ¿no? Bueno, allá al final pongo, si logramos transitar por este desierto de la vida, en Kedushá, en santificación, podremos llegar a Eretz Israel, espiritualmente hablando, ¿no? En donde no debe quedar ningún remanente del viejo habitante, ¿no? De lo que moraba, de lo que éramos, ¿no? Pasé por alto porque veo que la hora avanza y la verdad que es muy tirana la hora y quiero llegar a un punto justamente. Por eso que, y esto cabe, justamente queda abierta la posibilidad para que, bueno, otro año como no lo hemos detenido en lo que son los puntos del desierto, en cuanto a nuestra vida, pues lo podamos desarrollar en otra para allá. Queda la oportunidad, es precioso, le digo, es muy lindo para desarrollar los puntos justamente del desierto. Bien, veremos los siguientes versículos justamente. Ya salteamos un poquito, seguimos en el capítulo 1 de Barín, de Deuteronomio. Dice así el versículo 34. Le he puesto hasta lámina o hasta una profecía tras Caleb. Fíjense, y esto es lo que les decía al principio. Alguien en una de las yeshiva anteriores hizo una pregunta, como justamente la yeshiva es, digamos, amena así entre nosotros, y nos preguntamos, compartimos, aportamos. Y claro, y quedó en el aire esto de que vamos a compartir. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito. Quedó en el aire y eso me llevó a llevar a esto. Dice así, de Barín 1.34. Y oyó Yahweh la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, le llama así, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefune. Yo puse como realmente está en el hebreo, es Jefune, si ustedes lo buscan. Jefone lo ponen algunas, la mayoría de las traducciones lo ponen como Jefone, pero realmente es Jefune, no, la Bab no está marcada allí, es Jefune. Dice, él la verá, hablando, excepto Caleb, hijo de Jefune, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Yahweh. Vamos a ver acá una característica y empieza a salir, por eso está marcado. ¿Quién era Caleb? Alguien, en principio, alguien que siguió fielmente a Yahweh con emuná, con fidelidad. Vamos a ir viendo que de ahí salió la pregunta, ¿quién era Caleb? ¿De dónde era Caleb? Bien. Moshe recuerda en estos versículos la actitud de Caleb, que no tenía aquí ya lo anticipé, digamos, legalmente, por decirlo así, no tenía derecho de la tierra. ¿Ah? Queda incógnita ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Caleb no pertenecía a ninguna tribu de la descendencia, juntamente, de Abraham, Isaac y Jacob. O por lo menos de Jacob, vamos a decirlo así, de lo que dicen las 12 tribus, ¿no?
no pertenecía a ninguna tribu, sería lo que hoy día se conoce como un prosélito, ¿no han escuchado hablar de un prosélito, un allegado, un advenedizo, ¿no? En efecto, vamos a leer número 32 del 11 al 12, que dice, vamos a repasar justamente número 32, ya lo hemos leído anteriormente, ahí lo mencionamos y ustedes van a recordarlo. Dice, los varones de 20 años arriba que subieron de Egipto no verán la tierra por la cual he jurado a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron íntegros en pos de mí, excepto Caleb, ¿ve? Acá menciona, excepto Caleb, Ben y Efuné, ceneseo. Acá ya nos empieza a decir de dónde viene. Caleb, hijo de Jefune, ceneseo, y Josué, Ben Num. Y podemos ver también algo que por lo menos no es tan conocido de dónde, de qué tribu pertenecía justamente Nun o Josué, que por descendencia. Que ellos sí fueron íntegros en pos de Yahweh. Bien, ya tenemos una pista marcada. Caleb, un ceneseo. Vamos a ver. Así que el padre de Caleb no era de Israel, era ceneseo. Bien, ¿quién eran los ceneseos? Vamos a ver. Génesis, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Leemos lo siguiente. ¿Quieres aportar algo, Daniel? Después, ok. Bien. En aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham. Ahí está, lo pongo así, esto no dice el texto bíblico, yo lo puse. Segundo pacto, digamos así, sería en este caso, ¿no? En aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. Muchos de estos fueron tomados después por otros pueblos que fueron los que se mencionan más adelante, ¿no? Como que en parte se desaparecieron. Pero acá está mencionado de dónde venía, del Ceneseo justamente. Bien, bien, bien. O sea que de esa tierra existía esa comunidad de Ceneseo. Así que los ceneseos eran parte de las tribus nómades en realidad. ¡Wow! ¿Qué lío se nos está armando, ¿no? ¿Cómo es este tema acá? ¿Van viendo cómo es? Eran parte de las tribus nómades que ocupaban la tierra en los días de Abraham, mejor dicho, juntamente con los jebuseos, los cananeos y los demás grupos que mencionamos. Así vemos que los ceneseos no eran de Israel, de descendencia de Jacob. Daniel. Bueno, sí, ahora sí, José. Gracias. Leemos en Bereshit, en Génesis, en el capítulo 12, verso 37 y 38, hablando de la salida de los Bené Israel, de los hijos de Israel de Egipto, ¿no? Y dice, partieron pues los hijos de Israel de Ramesés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud. Está hablando de una multitud de personas que no pertenecían a los hijos de Israel, ¿verdad? Que salieron junto con ellos de Egipto. Ahí dice, así como oveja, vacada y un ganado muy abundante. Entonces, de esta incorporación de estos extranjeros, digamos así, entre comillas. Bien. Ahora, hubo una condición para que se incorporaran a esa salida. Y esa condición fue que tomaran la circuncisión. Si no, no podían. Para hacerse parte, digamos, de la promesa hecha a Abraham. Creyeron allí en ese momento. Y claro, hicieron la comunidad. Entonces, este padre de Caleb, y seguramente él también, se hayan incorporado al pueblo a través de la circuncisión. Pero reiteramos, y como bien lo traes a colación, en definitiva, un no israelita en ese momento. Muy bien el aporte porque contribuye a lo que estamos hablando. Da de alguna manera la impresión, porque ya él no era grande, pero de alguna manera era pequeño jovencito justamente cuando salen de Egipto. Evidentemente, y ya se incorpora a la par, ya lo vemos que él está allí, como decimos hoy día, en todas, ¿no es cierto? En todas, en el sentido de lo que de alguna manera marcaba el hacer la voluntad del Padre, ¿no?
Y entonces vemos que este jovencito, Caleb, ya venía con un tiempo anterior. Entonces lo que da la pauta de que su papá, bueno, los ceneseos, o específicamente su papá, vamos a hablar de él, de la familia más directa justamente, ya estaban en contacto con los hebreos allá en Egipto. Es muy probable, acuérdense que en ese tiempo hubo una hambruna muy grande. Entonces ellos evidentemente acudieron, como pasó también, como pasó justamente con el pueblo, justamente. O sea, ellos acudieron a la zona donde había comida, a Egipto. ¿Y con quién de alguna manera el Eterno los junta, los provee, los relaciona? ¿Con quién? Con los hebreos. Entonces empiezan a transitar, empiezan a andar, empiezan a relacionarse, empiezan a familiarizarse. Y de alguna manera, por decirlo así, el padre justamente de Caleb hace por decirlo así, hace la conversión, por decirlo, digamos, se incorpora al pueblo. Por cierto, empieza a practicar el obedecerle a un único Elohim, un único Dios. Entonces, ya de un tiempo anterior, ya su papá, evidentemente, empieza a relacionarse y él, por ende, creciendo en un hogar en donde la emuná justamente estaba presente, y bueno, él transita y es parte también de aquellos que, como decía recién Daniel, se incorporan al pueblo al salir de Egipto justamente, de Mizrayim. Bien, de alguna manera, bueno, esto que he puesto acá es lo que acabo de decir justamente, pareciera que por hambruna en la época, bueno, se incorporan allá a Bereshit. Posteriormente el hijo de Caleb se habría hecho parte de la comunidad hebrea y siendo muy joven se unió al pueblo de Israel en la marcha ya al salir ya de Egipto. Sin embargo, aunque Caleb era de alguna manera apartado de la herencia porque no podía decir era de tal o de cual, o sea que en modos técnicos, digamos así, no estaba en la herencia de alguna manera de la descendencia. Vino a ser parte de Israel después y vino a ser parte de Israel y escogido entre los grandes príncipes de Israel. Ya lo vamos a mencionar. Esta mañana lo mencionamos también en la yeshiva. ¿Y justamente de quién? ¿Príncipe de quién? De Judá. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? Interesante. O sea, realmente bien como algo que estaba allí medio oculto, por decirlo así. Y muy interesante. Viene a ser nombrado justamente príncipe de Israel. O de Judá, mejor dicho. He aquí los nombres de los varones de la tribu de Judá, números 34, versículo 19. Contéjenlo si quieren. He aquí los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb, Ben y Efuné. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo lo nombra acá? De aquellos varones príncipes, justamente. Es realmente precioso, justamente, que él, no siendo parte de la descendencia, llega a ser representante, príncipe de Judá. Es sorprendente esto, ¿no? O por lo menos para mí así lo es decir, bueno, sí, Daniel. Bueno, como decíamos esta mañana, además el contenido, bueno, histórico, el contenido de doctrina que hay en esto, impresionante, sí. Y además el contenido profético, que un hombre que no es descendencia de Abraham viene a ser uno de los príncipes de Judá. Y llama eso mucho la atención. Exacto. No sé si tenemos alguna cita de Isaías 56 más adelante. No, coméntala. ¿Podría comentarla? Sí. Bien. Dice así Isaías 56:6. Y a los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo, para amar el nombre de Yahvé y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Amén. 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 Entonces hay una promesa. Y unos versos antes dice que les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros. Y fíjate lo que dice José, hablando de los extranjeros que se unen a Israel para servir al Señor. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, dice, y un nombre mejor que
que el de hijos e hijas. Es tremendo, Es precioso. tremendo. Esa parte que estás diciendo, Daniel, no me vino para colocarla cuando estaba armando, ¿no? Pero encaja perfecto de lo que vamos a concluir, justamente. Es tremendo, muy hermoso. Realmente, cómo el Señor nos deja a nosotros acá la tranquilidad, y aquellos que de alguna manera quieren incorporarse sin ningún temor de que estamos apoyados bíblicamente por lo que estamos leyendo, ¿no? De alguna manera, bueno, ustedes saben que en lo particular tengo hecho un ADN y todo eso que de alguna manera se hizo en un tiempo, que da una confirmación en cuanto a la ascendencia que tenemos. Y bueno, yo en su momento dije, aleluya, gracias al Eterno, que marca algo, que hay una ascendencia de lo que estamos hablando. Pero si así no lo fuera, ¿no es cierto?, esto marca algo específico, algo de que realmente la promesa está como tal cual lo está diciendo Daniel en este versículo. Lo vamos a leer en otros también. Para aquellos que se incorporan al Elohim de Israel, con fidelidad, haciendo lo que el Eterno nos marca. Esto no tenemos problema. Caleb, declarado príncipe de Judá, y vamos a ver justamente que él es uno de los dos que se incorporan, y Yehoshua ni hablemos, vamos a ver también. Entonces, fíjense qué precioso justamente que son estos textos que nos dan la certeza de que los que ingresaron, uno justamente de ellos era no perteneciente a la línea de Israel, llamado así genética, por decirlo de alguna manera, aunque sí pertenecemos y hacemos la voluntad del Padre. Esa es el kit de todo. Por lo tanto, la simiente de Abraham, por su unión con Mashiach, justamente, son constituidos por el Eterno en familia de Abraham. Eso lo han escuchado. Conciudadanos de los santos y miembros de su familia. Eso lo está relatando Gálatas 3:29. Bueno, fíjense que acá voy a leer una parte nada más. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, o Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Estoy trayendo textos que son del Brit Hadashah, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se referían? Ellos conocían de lo que estamos hablando nosotros hoy día. Claramente lo está expresando allí. ¿Qué decía justamente en Efesios también del Brit Hadashah? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Elohim, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua HaMashiach. Otra confirmación, ¿no? El Brit Hadashah lo está mencionando. Ellos lo mencionaban, ¿por qué? Porque lo sacaron allí No, porque ya sabían de lo que estamos hablando. Claramente, ¿no? Ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Elohim. Perfecto. Y yo aclaro, no para sustituir a Israel, sino para compartir con Israel la riqueza de la herencia de los santos. Porque muchos por ahí se toman que, ya no aquellos, ahora nosotros. No. Acá dice claramente, con ciudadanos, con aquellos. Precioso esta parte. Así como muchos que estábamos lejos y apartados por la emuná en el Eterno, el Elohim de Israel, hemos venido a tomar parte de una rica herencia, incluso por delante de los propios hijos. Esto es así. Esto es Romanos 11, que dice, lo vamos a leer completo, pero que lo da un sustento a todo esto también. Pero si algunos de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, no estás hablando, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas. Y tú por la emuná, por la fe, estás firme. No seas arrogante, sino
Teme, como siempre termina Daniel en los estudios, teme el temor a Yahweh. Porque si Yahweh no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Mira pues la bondad y la severidad del Eterno. Severidad para con los que cayeron, pero bondad divina para contigo. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Ojo, si no permaneces justamente en la bondad vas a ser cortado. Y aún ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados aquellos que sean incorporados. Porque poderoso es Yahweh para injertarlos otra vez. O sea que aquellos que fueron sacados, desgajados, sacados de las ramas, también pueden ser injertados nuevamente, ¿no? Tranquilamente, entonces no nos jactemos de aquello y cuidémonos. Ojo, que si aquellos siendo el olivo natural fueron sacados, más nosotros que no pertenecíamos al olivo natural. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Romanos 11 justamente estamos hablando, del 17 al 24, ¿no? Entendemos justamente lo que está sucediendo. Esto da una confirmación de lo que estaban allí relatando Shaul. Hablaba justamente de lo que estábamos diciendo nosotros, lo tenía muy claro justamente. Yeshua habló de esto también, cuando afirmó en Lucas y en Mateo, parte de estos versículos en el capítulo 13 de Lucas y Mateo 8. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Elohim. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¡Wow! ¿No? Entonces está mencionando el mismo Yeshua que muchos de los que por ahí creyendo ser parte van a ser sacados porque no están en fidelidad. No es que porque no están en emuná, en fidelidad. Y acá marca que serán muchos del occidente, del oriente, del norte y del sur que van a ser incorporados. ¿Qué está pasando hoy día? ¿No sucede eso hoy día? ¿No estamos ya, no estuvo ahí Yeshua anunciando los tiempos previos a su regreso? Es lo que está pasando hoy día. Muchos justamente estamos regresando ya. Bien, entonces podríamos decir, le he puesto aquí a esta filmina, busquemos agradar a Yahweh como Caleb. Lo más importante no es de dónde venimos, sino cómo vivimos en relación con Yahweh y sus instrucciones contenidas en su bendita palabra. O sea, lo que siempre decimos, de última, lo que nos marca si somos o no somos, es lo que hacemos. O sea, si estamos con fidelidad o no transitamos en fidelidad. No si tenemos, como quien dice, una ascendencia marcada. No, porque ahí lo veíamos, como decía recién, justamente el mismo Yeshua. Aún aquellos que siendo partes serán sacados si no están en fidelidad o en emuná, justamente. Caleb no tenía derechos legales, pero fue contado como príncipe de Judá. Hoy día se están levantando, yo digo, muchos Caleb en el mundo, ¿no? Hombres temerosos de Yahweh que se han convertido, por decirlo así de una manera, al Elohim de Israel por medio de Mashiach. Ellos no nacieron israelitas, nosotros no nacimos israelitas quizás dentro de un ámbito, no provienen de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pero a través de Yeshua han sido traídos cercanos y hechos ciudadanos de Israel, herederos según la promesa. Entonces, no tengamos duda, ni nos apuren por ahí, si así fuese en algún lugar, acusándonos de que no son parte por esto o aquello. Podemos tener presente claramente qué sucedió con Caleb. Y tengámonos muy presente, porque puede venir esta situación, ¿no es cierto? Y bueno, y declarar lo que pasó y declarar justamente quiénes somos, si transitamos en emuná. Y eso nos va a marcar la diferencia. Si hacemos lo que el Padre de los cielos, a través de su bendita palabra, su Torah, nos afirma que debemos de hacer, ya por ser injertados a través de Yeshua HaMashiach, tenemos esta posibilidad, pero transitamos en emuná, en fidelidad, en obediencia a su palabra, no tenemos problema y somos parte de la herencia justamente.
Cuando la mayoría de los príncipes de Israel fallaron, un descendiente de extranjeros, Caleb, se unió a Josué, que es de la casa de Efraín. Otra cosa más. Y salvó el honor de todo Israel en ese momento, ¿no? Vamos a ver un anuncio profético y ya terminamos. Aquí podemos ver una hermosa figura profética. Caleb y los convertidos de entre las naciones tendrán un hermoso papel en estos días proféticos que estamos viviendo. Y quizás se repita otra vez la historia, donde los que no tenían nada ni eran contados como herederos, quizás se adelantarán aquellos cuya herencia ha sido asegurada, pero no actúan acorde al llamamiento del Eterno. ¿No nos pasa hoy día que por ahí nos encontramos con hermanos que los apreciamos, inclusive los abrazamos, pero sabemos que transgreden? Y por ahí nos dicen, y no es así, Daniel, como nos han dicho por ahí, ¿cómo hacen para hacer esto o lo otro? Hablando de Moedín, hablando de Shabbat, hablando de temas picantes, de alguna manera, que tienen que ver quizás con doctrinas que están mal interpretadas. Y lo hacemos porque nos dispusimos un día en ser obedientes, ni más ni menos. Entonces, quizás del otro lado, como he puesto acá, quizás se cumpla como en aquellos días. Quizás se dé, ¿no? Quizás, no estoy diciendo que se van a desplazar, no. Pero acá hay un antecedente, Daniel. José, la gran pregunta. ¿Israel es una cuestión genética o es una cuestión espiritual? Esa es la gran pregunta que ha generado doctrinas y enseñanzas y ha servido de herramienta a veces para fines no santos a veces, ¿no? Lamentablemente, sí. Pero bueno, la pregunta, ¿no?, permanece. Y entendemos que la genética hoy en día ya ha determinado que hay un gen dominante común a todas aquellas personas que buscan del Eterno. Y se están haciendo investigaciones, hay libros. Bueno, entonces uno dice, bueno, la genética tiene un papel como descendientes de Abraham, como descendientes de Jacob, de Israel, y de Jacob, ¿no? De Israel. Jacob. Entonces, decimos, la genética tiene un papel en cuanto a que ayuda a que a la persona pues le coloca una tendencia. Ahora bien, no es determinante el tema, porque falta la otra parte, la de la elección personal. Y entonces encontramos que algunos, con la ayuda de la genética, hacen la correcta elección personal y son llamados hijos del Eterno, siendo descendientes de Abraham. Pero hay otros que sin la ayuda de la genética hacen la elección. Perfecto. Y entonces, por eso dice el Eterno, ellos son dignos de un mayor mérito, aún que los hijos. A eso entendemos, se refiere que les daré nombre mejor que el de hijos. Exacto. Porque han superado, ese versículo estaba perfecto. Cuando han superado un obstáculo mayor que los propios hijos, ¿verdad? Perfecto. Sí. Por eso te decía que calzaba justo ese versículo con lo que concluimos justamente. Es exacto. Aún aquellos que se esfuerzan en hacer algo que va contra lo natural del medio en el cual están, justamente mayor, de alguna manera, valorización tiene ante el Padre, porque se están esforzando. Que es distinto a aquel que se desarrolla en un lugar donde es natural lo que se hace. Donde todo es normal, digamos. Sería normal que no lo hiciera, al revés. Pero nosotros tenemos que, justamente hay que esforzarse para hacer algo que el Eterno lo demanda, pero lo que la sociedad o quizá la familia circundante no le agrada. Entonces hay que vencer obstáculos justamente. Ahí le agrada al Señor justamente. Por eso decíamos justamente que tal vez la historia se repita, en cuanto mirando lo que pasó con Caleb, donde los que no tenían nada ni eran contados como herederos, se adelantarán a aquellos cuya herencia ha sido asegurada pero no actúan acorde al llamamiento del Eterno. Cuando la mayoría de los príncipes de Israel fallaron, un descendiente de extranjeros que es Caleb, representando la casa de Judá, se unió a Yehoshua, de la casa de Efraín, y salvó el honor de todo Israel. Este es un anuncio profético para la casa de Israel en los tiempos finales, en los cuales entendemos que estamos en el
no sé, en el anuncio de los tiempos justamente, o en la época de alguna manera. Ya concluyendo, leo para repasar Deuteronomio 1.38, decía Yehoshua, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará ya, fortalécete, Hazá, bendíjase, porque él hará que Israel la posea, hablando de la tierra, y espiritualmente nos habla de nosotros también. Bien, estamos pasados en hora, me parece, ¿no? Estamos pasados en hora. Voy a tratar de pasar esto un poco rápido, que son algunos tips justamente acerca del Mashiach. Yehoshua es el nombre dado por Moshe a este varón que originalmente se llamaba Joshea, así que Yehoshua representa al Mesías Yeshua, ¿no? Podemos destacar algunos tips acerca del Mesías, como es, el Mesías sería llamado Yehoshua, así fue anunciado el nombre a Miriam. El Mesías permanecerá eternamente delante del Eterno cuando allá ascendió. Moshe es quien nos conduce a las puertas de la tierra prometida y por medio de Yehoshua es quien nos permite entrar en la tierra prometida. El Mesías fue fortalecido por el Eterno en la resurrección, del modo que recibió toda la autoridad, tanto en el cielo como en el tiempo que permaneció en la tierra, tras esos 40 días más. El Mesías hará que finalmente, y esto es interesante, las 12 tribus de Israel vuelvan a la tierra de Israel, ¿no? Él lo va a hacer. Y finalizando, el Mesías hará que Israel herede no solamente la tierra física, sino también el Malhut, llamado en hebreo Malhut Hashamain, reino de los cielos, que vendrá a la tierra. Bien, ahora sí terminamos. Y realmente díganme si no es precioso como cuando uno comienza a escudriñar, y así como hoy día analizamos, ¿qué fueron? Unos pocos versículos nada más, quedan muchos para analizar y aplicar a nuestras vidas justamente. Y el mensaje profético está presente. Y no nos quepa duda de que si realmente alguien viene a querer objetar, como muchos se levantan y quieren marcar y señalar, tengamos presente quiénes somos. Y lógicamente, la autoridad que nos va a dar justamente de que estamos en camino si hacemos la voluntad del Padre. Ahora, claro, si lo señalan y nos encuentran no haciendo la voluntad del Padre, por circunstancias, por lo que sea, excusas hay por doquier. Pero entonces nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos en hacer la voluntad del Padre. De esa manera, como Caleb, quizás no siendo parte, somos, como declara allí, príncipes de Judá, como le decía en el caso de Caleb. Somos injertados, como hablaba Romanos 11, en el olivo natural. Y, ojo, no nos jactemos de aquellos que fueron transitoriamente, algunas ramas fueron desgajadas. No nos jactemos, que así como fueron sacados ellos, ¿cuántos más nosotros nos puede retirar? Preocupémonos, justamente. Por eso siempre marcamos la emuná, la kedushá, el transitar, justamente preocupándonos en estar, guardándonos, cuidándonos. Esa kedushá, que es la santificación, hace de un contexto, no es que tengamos una aureola ahí todo el día. Transitamos en la vida, en la sociedad, aparecen todos los días circunstancias nuevas, más este mundo hoy día, en los cuales es muy dinámico. Es la época, yo siempre le marco, es la época del jet. Marcaba, en estos días hablaba en la familia, como circunstancias que hace 10 años, y lo hablábamos diciendo, hacer mención en el caso de Ezequiel, a lo mejor como por su edad no lo relaciona, ¿no? Como para nosotros, cosas que hace 10 años realmente no la podíamos creer que podía suceder, hoy es normal. Lo mismo sucede en muchas áreas y vendrán sucediendo, porque esto yo le llamo, es una parábola, no sé, el que conocen, se va marcando cada vez más rápido la pendiente. Quiere decir, de lo que venía anteriormente con una pendiente suave, cambios de alguna manera suaves, se fueron pronunciando, ahora son muy dinámicos y en algún momento se van a disparar. Ya, yo creo que, miren, nos va a sorprender. Aún a nosotros que estamos atentos a los cambios, nos va a sorprender. Por eso que tenemos que tener sumo cuidado de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que miramos, de lo que oímos, de lo que compartimos. Sumo cuidado, porque estos cambios que van a ser así,
ascendente, nos van a sorprender. Entonces, realmente yo creo que tenemos la oportunidad nosotros de compartir, de estar con la familia, del trabajo, con los vecinos, con todos y compartirlo de la verdad del Eterno, que no tengamos miedo de quiénes somos, del Eterno, de lo que Él nos dice. Eso es la palabra. Yo les compartí esta mañana algo, por ahí cuando uno comparte fuertemente algo y después les queda allí como diciendo, pero yo lo voy a agarrar, a ver qué esto o lo otro que me están diciendo. Cuando uno no tiene que tener, de alguna manera, temor de que cuando uno habla lo que está escrito, lo que el Eterno, el Padre de los cielos nos ha dado, tenemos respaldo, porque de última, no te las agarres conmigo, acá está, esto es lo que dice el Padre de los cielos. De última, entra en oración y habla con Él. Daniel, ¿querías compartir algo, Fernando? Yo lo mío ya, podríamos decir, ya estamos cerrando. Muchas gracias, José. Rápido, Sí. porque sé de tiempo. Bueno, que todo esto que decías de que nos va a sorprender aún a los que buscamos estar preparados, no puede menos que llevarnos a la parábola de las 10 vírgenes. Bien. Está bien, 5 no estaban preparadas, pero lo que dice la palabra es que las 10 se durmieron. De algún modo, todo esto sorprendió no a 5, sino que sorprendió a las 10. Tal cual. Pero 10 de ellas tenían aceite. 5 de ellas. Perdón, 5 de ellas habían preparado con el aceite de la palabra, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, ahí estamos. Pero sí que hay un anuncio profético, como bien decía José, de que aún a los que estamos intentando permanecer preparados, aún a nosotros creo que nos va a sorprender. Tal cual, Daniel, tal cual. Así que bueno, sin más, no sé si hay algún aporte más que quieran hacer. Está abierta la oportunidad para hacerlo ahora. Y si no, nos ponemos de pies y entregamos este tiempo, ya declarando ya entrando en una Shavuot, es decir, una buena semana, porque realmente el Shabbat ya se nos acortó y terminó. Oramos al Padre de los cielos, nos ponemos de pie. Shabbat Shalom al Reino para todos los que estamos